Diferencia entre SIG y CAD. Los sistemas CAD se basan en la computación gráfica, que se concentra en la representación y el manejo de información visual, líneas y puntos. Los sistemas SIG requieren de un buen nivel de computación gráfica, pero un paquete exclusivo para manejo gráfico no es suficiente para ejecutar las tareas. Se requiere un sistema de información geográfico, y no necesariamente un paquete gráfico constituye una buena base para el desarrollo de un SIG. Los sistemas SIG y CAD tienen mucho en común, dado que ambos manejan los contextos de referencia espacial y topología. Las diferencias consisten en el volumen y la diversidad de información y la naturaleza especializada de los métodos de análisis presentes en un SIG. Estas diferencias pueden ser tan grandes que un sistema eficiente para un CAD no puede ser apropiado para un SIG. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de información? Equipo, hardware. Permite la entrada y salida de la información geográfica en diversos medios y formas. Base de datos. Contener la información que garantice el funcionamiento analítico del sistema de información geográfica. Programa, software. Provee una base de datos funcional que sea adaptable y expandible de acuerdo con los requerimientos propios de cada organización. Recursos humanos. Conceptualizar las bases de datos integradas y los modelamientos necesarios para el análisis de la información resultante. Funciones de los sistemas de información. Los programas del sistema de información tienen una serie de funciones señaladas para la gestión de información geográfica. Estructuración de datos y manipulación. Es la creación de bases de datos de nueva cartografía. Proceso, análisis y gestión de datos. Es la topología, consultas gráficas, consultas alfanuméricas, consultas combinadas, superposición de planos e información. Y creación de salidas, impresión de informes, graficación de planos y publicación en diversos formatos electrónicos. ¿Qué es una base de datos geográfica? En esta etapa se administra la información geográfica y descriptiva contenida en la base de datos y los elementos que físicamente son almacenados. La información en un sistema de información geográfico es almacenada en 4 grandes conjuntos de bases de datos. 1. Base de datos de imágenes. Estas imágenes representan fotográficamente el terreno. 2. Base de datos complementarios de imágenes. Esta base de datos contiene símbolos gráficos y caracteres alfanuméricos, georreferenciados al mismo sistema de coordenadas de imágenes real a la que complementan. Base de datos cartográficos. Almacenan la información de los mapas que representan diferentes clases de información de un área especificada, a las coberturas o categorías. Base de datos de información descriptiva. Esta base facilita el almacenamiento de datos descriptivos en las formas más comunes, de tal forma que puedan ser utilizados por otros sistemas. Representación de los datos en un sistema de información. La construcción e implementación de un sistema de información en cualquier organización es una tarea siempre progresiva, compleja, laboriosa y continua. Es indiscutible que los datos son el principal activo de cualquier sistema de información. Por ello, el éxito y la eficiencia de un sistema de información se mide por el tipo, la calidad y la vigencia de los datos con los que se opera. La información geográfica contiene una referencia territorial explícita, como la latitud y la longitud, o una referencia implícita, como el domicilio o código postal. Las referencias implícitas pueden ser derivadas de referencias explícitas mediante geocodificación. Los datos del sistema de información geográfico representan los objetivos del mundo real: carreteras, el uso del suelo, altitudes. Los objetos del mundo real pueden dividirse en 2 abstracciones: objetos discretos como una casa
y objetos continuos como la cantidad de lluvia caída. Los SID funcionan con dos tipos diferentes de información geográfica, el modelo vectorial y el modelo raster. El modelo raster. Un tipo de dato raster es, en esencia, cualquier tipo de imagen digital representada en malla. El modelo SID raster o de retícula se centra en las propiedades del espacio más que en la perfección de la localización. Divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un único valor. El tipo de dato raster reflejará una abstracción de la realidad. Las fotografías aéreas son una forma comúnmente utilizada de datos raster con un solo propósito: mostrar una imagen detallada de un mapa base sobre la que se realizarán labores de digitalización. Los datos raster se componen de filas y columnas de celdas. Cada celda almacena un valor único. Los datos raster pueden ser imágenes con un valor de color en cada celda. Otros valores registrados para cada celda puede ser un valor discreto, como el uso del suelo, valores continuos, como temperatura, o un valor nulo si no se dispone de datos. Los datos raster se almacenan en diferentes formatos, desde un archivo estándar basado en la estructura de TIFF o JPEG, entre otros, a grandes objetos binarios, como blobs. Los datos almacenados directamente en sistemas de gestión de base de datos. Modelo vectorial. En un SID, las características geográficas se expresan con frecuencia como vectores, manteniendo las características geográficas de la figura. En los datos vectoriales, el interés de las representaciones se centra en la precisión de localización de los elementos geográficos sobre el espacio, y donde los fenómenos a representar son discretos, es decir, de límites definidos. Los elementos vectoriales pueden crearse representando una integridad territorial a través de la ampliación de unas normas topológicas, tales como los polígonos no pueden superponerse. Los datos vectoriales se pueden utilizar para representar variaciones continuas de fenómenos. Las líneas de contorno y las redes irregulares de triángulos se utilizan para representar la altitud u otros valores en continua evolución. Ventajas de los modelos raster y vectorial. Ventajas del modelo vectorial. La estructura de los datos es compacta. Almacena los datos solo en los elementos digitalizados, por lo que requiere menos memoria para su almacenamiento y tratamiento. Codificación de la topología y las operaciones especiales. Buena salida gráfica. Los elementos son representados como gráficos vectoriales que no pierden definición si se amplían a escala de visualización. Tienen una mayor compatibilidad con entornos de base de datos relacionales. Las operaciones de reescalado, reproyección, son más fáciles de ejecutar. Los datos son más fáciles de mantener y actualizar. Y por último, permite una mayor capacidad de análisis, sobre todo en redes. Ventajas del modelo raster. La estructura de los datos es muy simple. Las operaciones de superposición son muy sencillas. Contiene un formato óptimo para variaciones de alta de datos. Posee un buen almacenamiento de imágenes digitales. Desventajas del modelo vectorial. La estructura de los datos es más compleja. Eficacia reducida cuando la variación de los datos es alta. Es un formato más laborioso de mantener actualizado. Tiene muy limitada la cantidad de información que almacena. Desventaja del modelo raster. Mayor requerimiento de memoria de almacenamiento.
Todas las celdas contienen datos. Las reglas topológicas son más difíciles de generar. Las salidas gráficas son menos vistosas y estéticas. Dependiendo de la resolución del archivo raster, los elementos pueden tener sus límites originales, más o menos definidos.